Este año cumplimos 11 años de realizarlo. Es todo un honor poder presentar al doctor y poder hablar un poco sobre todo lo que él ha hecho. Me ha dicho, bueno, vamos a ser breves porque quisiera tener más tiempo para hablar, pero sería imposible dejar de aludir a sus aportes sobre la dimensión simbólica de las prácticas sociales, a los trabajos en 2 líneas de investigación que han marcado sus su docencia, que tiene que ver con los estudios culturales y con los análisis del discurso. La formación que tiene de doctor en Sociología por la Sorbona, de licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Gregoriana en Italia y de Filosofía en la Universidad de Comillas en España, le da una gama fundamental, una gama básica para poder hablar sobre el territorio. Los dejo entonces para que podamos escuchar todos los aportes que nos va a traer el doctor Gilberto Jiménez y podamos aprovechar de ellos en los estudios que estamos realizando en la actualidad. Bienvenido, doctor. Buenos días, para mí es un placer estar con ustedes en este muy exitoso seminario. Y les propongo reflexionar sobre algo muy importante en la teoría del territorio, como es el paisaje. Voy a tomar como pretexto una investigación que yo dirigí aquí hace ya algunos años, hace como 8 años, aquí en Puebla, en Atlisco. Aunque es una investigación ya vieja, yo pienso que fundamentalmente los datos que aportó esa investigación pueden servirnos para reflexionar sobre lo que implica el territorio en términos culturales, antropológicos, en términos políticos, el paisaje. El concepto de paisaje es indisociable del territorio. En efecto, en geografía, el paisaje, que etimológicamente viene del francés pays y del italiano paese, il paese, suele entenderse en 2 sentidos fundamentales, en 2 sentidos. O bien como sinónimo de territorio y de medio ambiente natural, de la Escuela Norteamericana de Berkeley, o bien como una porción visible del territorio, es decir, como percepción visual o sensorial de una porción del territorio. Por consiguiente, tenemos que comenzar por definir lo que entendemos por territorio. Bueno, en general, yo suelo adoptar la concepción que me parece predominante entre los geógrafos contemporáneos, sobre todo en los que están más preocupados por construir teóricamente sus conceptos. Siguiendo a Rafestin, que es un geógrafo suizo, y otros muchos autores, particularmente franceses como Dimeo, que es un autor muy importante, Scheibling, concebimos el territorio como resultado de la apropiación del espacio, del espacio en diferentes escalas en el sentido geográfico, por los miembros de un grupo o de una sociedad. El territorio sería entonces, en este sentido preciso, el territorio sería el espacio apropiado, ocupado o dominado por un grupo social en vista de asegurar su reproducción y satisfacer sus necesidades vitales, que son a la vez materiales y simbólicos. Esa apropiación conlleva siempre alguna forma de poder, porque el territorio es un recurso escaso. El territorio es un recurso escaso.
Puede ser entonces esta apropiación de carácter utilitario o simbólico expresivo. Aunque en ciertas dimensiones, en ciertos casos ambas dimensiones pueden separarse, generalmente son indisociables y van siempre juntas. Por ejemplo, en algunos casos puede existir una aproximación puramente simbólica o puramente utilitaria. Por ejemplo, en el caso de los huicholes, que se apropian ceremonialmente del desierto de San Luis de Potosí, famosa Viricuta, en sus peregrinaciones anuales, pero sin ocuparlos utilitariamente. Y viceversa, puede existir una apropiación utilitaria sin apropiación simbólica, como en el caso de espacios ocupados solo instrumentalmente para obtener, por ejemplo, resultados rentables, pero sin establecer vínculos simbólicos o afectivos con el territorio. Entonces, el territorio comporta simultáneamente una dimensión material y una dimensión cultural. Como decía hermosamente Bonnemezon, un gran geógrafo suizo-francés, ¿no? El territorio es la resonancia de la tierra en el hombre, decía, poéticamente. Es a la vez tierra y poema. Nosotros añadiríamos, es a la vez tierra y símbolo, tierra y rito. La apropiación del espacio, sobre todo cuando predomina la dimensión cultural, puede engendrar un sentimiento de pertenencia que adquiere la forma de una relación de esencia afectiva, una relación de esencia afectiva, incluso amorosa con el territorio. En este caso, el territorio se convierte en un espacio de identidad, o si se prefiere, de identificación, y puede definirse, como hace Bonnemezon, puede definirse como una unidad de arraigo constitutiva de identidad. Está muy hermoso. Es una unidad de arraigo constitutiva de una identidad. El territorio no debe confundirse con una sola de sus escalas, la del espacio nacional, porque entonces existiría el riesgo de hacer una lectura nacionalista del término, privilegiando el ámbito nacional o etnonacional. Se trata en realidad de una noción multiescalar. Existen sociedades locales, sociedades regionales, sociedades nacionales y sociedades que se desarrollan en el nivel supranacional. A cada uno de estos niveles corresponde un tipo de territorio, aunque debe advertirse que no son homotéticos entre sí. Son territorios diferentes, culturalmente diferentes. La región es una parte del territorio. La región puede entenderse como una de las escalas del territorio, entendido como espacio apropiado, que responde a la exigencia socialmente sentida de una entidad intermedia entre el espacio de la cotidianidad inmediata y los espacios más vastos de los estados y del sistema mundo. Fremont, es un gran geógrafo francés, Fremont describe la región en estos términos. Dice, de manera general, la región se presenta como un espacio intermedio de menor extensión que la nación y el gran espacio de la civilización, pero más vasto que el espacio social de un grupo y a fortiori de una localidad. Ella integra los espacios vividos y los espacios sociales, confiriéndoles un mínimo de coherencia y de especificidad que la convierten en un conjunto estructurado. A eso le llama él la combinación regional, y la distinguen por ciertas representaciones en la percepción de los habitantes. Este autor
este mismo autor propone 3 modelos o tipos ideales de regiones. Distingue entre regiones fluidas, que corresponden a los territorios de las poblaciones no estabilizadas, como los de los cazadores recolectores, los desiertos del norte anteriormente, o de los nómadas. En segundo lugar, las regiones de arraigo correlativas a las viejas civilizaciones campesinas. Y 3, las regiones funcionales, enteramente dominadas por las ciudades y las grandes metrópolis. Esta es una clasificación que hace Fremont. Pero entremos ahora a la definición del paisaje. Volvamos al concepto de paisaje. En su primer sentido, está ligado sobre todo a la tradición de la escuela de Berkeley, cuyo fundador y animador fue durante varias décadas, entre los años 50 y 70, Carl Sauer. Tiene el apellido alemán, en realidad no nació en Alemania, sino en los Estados Unidos, pero en una colonia alemana de los Estados Unidos, ¿no? Carl Sauer. Dentro de esta tradición, la geografía cultural se definía como el estudio del paisaje. La geografía cultural era el estudio del paisaje, uno de cuyos temas centrales era precisamente el paisaje cultural. Los geógrafos de esta escuela se interesaban en el paisaje, sea para estudiar su morfología, sea para ilustrar la difusión de la cultura material, de lo que ellos llamaban cultura material, sea como soporte de significación y de comunicación. Un artículo influyente de Carl Sauer, publicado en 1925, se titulaba precisamente Morfología del paisaje, Morphology o Landscape, donde el autor abordaba la relación hombre y entorno natural desde la perspectiva de la ecología humana, según el modelo inglés de la época, que los ingleses estudiaron muchísimo su paisaje y tienen estudios muy buenos sobre historia del paisaje inglés, así como en francés también hay historia, Bloch, ¿no? Historia del paisaje francés. Una expresión famosa de Sauer en sus clases era le decía a los alumnos, nunca se olviden de esto, el agente es la cultura, el proceso cultural, el área natural es el medio y el resultado es el paisaje cultural, se le decía a los alumnos. Y era toda la orientación, digamos así, de su enfoque. La expresión más completa del interés de la escuela de Berkeley por el paisaje entendido como sinónimo de lo que hoy llamamos territorio la encontramos en una obra de Thomas, William Thomas, ¿no? Se llama el papel del hombre en el cambio de la superficie de la Tierra. Este es el primer sentido, esta trilogía Sauer. Hay otro, un historiador inglés del paisaje inglés, que es Hoskins. Está también, bueno, además de eso, hay un autor, Jackson, que publicó por mucho tiempo una especie de un periódico un magazine, ¿eh? Sobre el paisaje, que ya no sale más, desgraciadamente. Bueno, vayamos ahora al segundo sentido, es decir, el paisaje entendido como porción visible del territorio. Pues bien, es una elaboración específica de la geografía francófona, toda la tradición de Vidal de la Blache, segunda mitad del siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también supone el concepto de territorio como espacio apropiado,
En esta segunda acepción, el paisaje es objeto de la geografía de la percepción y se sitúa a nivel de lo que Armand Fremont denomina territorio, o más bien espacio vivido. Armand Fremont, espacio vivido. Él define de esta manera para Fremont: los espacios vividos son la suma de los lugares frecuentados y familiares, así como también de los lugares conocidos, amados o detestados, ¿no?, percibidos y representados, así como él entiende territorio vivido. En efecto, el paisaje es una instancia privilegiada de la percepción vivencial del territorio, en la que los actores sociales empeñan en forma entremezclada su afectividad, su imaginario y su bagaje cultural interiorizado. En este sentido, el paisaje solo puede existir como percibido por el ojo humano, y como vivido a través del aparato sensorial, afectivo y estético del hombre. El paisaje pertenece entonces, en este segundo sentido, al orden de la representación y de la vivencia, aunque no debe olvidarse que, de igual modo que el territorio del que forma parte, el paisaje también es construido. Esto es el resultado de una práctica ejercida sobre el mundo físico que puede ir desde el simple retoque hasta la configuración integral. Por eso mismo, el paisaje se encuentra siempre en continuo proceso de cambio, como si fuera un organismo vivo, lo cual se aplica particularmente al paisaje urbano. Hay estupendos estudios sobre el paisaje urbano, pero me gustaría estudiar, algún día voy a hacer esto con mis alumnos, estudiar el paisaje urbano y la estética del paisaje urbano. Habría un contraste radical entre Puebla y el DF. En esta perspectiva, entonces, podríamos definir sumariamente el paisaje como un punto de vista de conjunto sobre una porción del territorio a escala predominantemente local, aunque a veces también regional. ¿Y por qué esto? Porque la tipicidad de una región se determina frecuentemente por la combinación de sus paisajes característicos. Por ejemplo, el Bajío tiene una serie de paisajes característicos, la Huasteca Potosina, la Toscana en Italia, caramba, qué hermoso, la Toscana. La Sologne en Francia, Castilla, tierra de Castilla, Castilla. Bueno, esta definición del paisaje es casi idéntica a la presentada por el Consejo de Europa en la convención. Hubo una convención europea del paisaje en el año 2000. Y tienen una muy buena definición de lo que es el paisaje en este segundo sentido. Bueno, según la Convención Europea, Europa es un país que sí sabe apreciar y valorar sus paisajes, que tiene políticas de paisaje que aquí no tenemos. Entonces, la Convención Europea, el paisaje se define como una parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos y de sus interrelaciones. Una estupenda definición, bien sintética, como tiene que ser, Y que el paisaje se define como una parte del territorio tal como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales o humanos y de sus interrelaciones. Su función principal, para mí, es la condensación metonímica del territorio. Usted sabe lo que es la figura, la metonimia, la parte por el todo, el continente por el contenido, etcétera, etcétera, ¿no?
Así que su función principal es la condensación metonímica del territorio no visible en su totalidad, lo cual facilita la identificación con el mismo. Los geógrafos suelen subrayar esta función metonímica, no usan el término, eso lo inventé yo, sí. Pero ellos más o menos subrayan esta función cuando hablan del paisaje diciendo que es resumen del territorio, está muy bien, resumen del territorio, ventana abierta sobre el territorio, o bien también dimensión emblemática del territorio, como emblema del territorio, o bien visión fugitiva del territorio, faceta del territorio, parte emergente del iceberg territorial, son todas metáforas metonímicas, como ustedes ven. Esta función explica ciertas prácticas espaciales del poder y territorio, indisociables, ciertas prácticas espaciales del poder en nombre del nacionalismo, por ejemplo. Por ejemplo, la escenificación paisajística consistente en la selección de paisajes particulares como característicos del territorio nacional. Esta es una práctica territorial, ¿no?, del poder. Así que la escenificación paisajística consistente en la selección de paisajes particulares como característicos del territorio nacional. O bien, por ejemplo, una otra práctica territorial del poder, la creación de grandes parques nacionales, como modelos reducidos, protegidos e idealizados del territorio de ciertos estados, en Estados Unidos, en Canadá, o bien el acondicionamiento de corredores, belvederes, litorales turísticos, en función de su carácter especialmente pintoresco, estético o catártico, y de sus respectivos paisajes. Pasemos ahora a una tesis fundamental con respecto a la percepción del paisaje, que es su condicionamiento y su relatividad cultural. Así que la percepción del paisaje implica un condicionamiento cultural y depende de la relatividad, de la diversidad de la cultura. De lo que estamos diciendo hasta aquí, se desprende que la noción de paisaje no es estática, sino dinámica y evolutiva. Los paisajes varían según los ojos que los ven, es decir, según la posición espacial y temporal, según la cultura, los valores y la sensibilidad de los grupos que lo construyen o los contemplan. Pero varían sobre todo según la relación de pertenencia o no pertenencia que se tiene con el territorio del que forman parte. En efecto, se puede contemplar, admirar o amar un paisaje desde una posición de exterioridad. Por ejemplo, yo vengo del DF y quiero ver paisajes del Atlisco. Pero también que yo puedo admirar un paisaje desde una posición de exterioridad, como turista, como viajero, como ecólogo, como pintor, como fotógrafo, incluso como geógrafo. Pero también puedo contemplar el paisaje como geosímbolo de mi propio terruño, de mi patria chica, de la matria. Aquí ya no hay una posición de exterioridad. Así que como símbolo, como geosímbolo en este caso, del propio terruño, de la patria chica, de la matria, como diría el historiador González y González. Y entonces el paisaje se convierte en receptáculo de la memoria colectiva y en referente de identidad. Aquí el interés antropológico, digamos así, del paisaje. El análisis del paisaje requiere entonces como marco una sociología de la cultura visual, ¿Por qué?
Porque la percepción del paisaje nunca es inocente. La percepción del paisaje nunca es inocente porque está culturalmente condicionado. De aquí la distinción que suele hacerse teóricamente entre visión y visualidad. Visión y visualidad. La visión sería lo que fisiológicamente hablando el ojo puede ver. La visualidad, en cambio, sería el modo en que se construye culturalmente la visión bajo el supuesto de que lo que vemos y el modo en que lo vemos están culturalmente condicionados. De que otros autores hablan de régimen escópico, way of seeing, como dice un americano, John Berger, o Cosgrove, que es un geógrafo. Es un régimen escópico, es un modo de mirar. Se puede ilustrar la tesis del condicionamiento cultural de la percepción y de la construcción del paisaje con múltiples ejemplos. Así, los antropólogos han ilustrado en múltiples ocasiones la manera en que los indígenas contemplan y viven los paisajes de sus territorios étnicos, muy distinta, por cierto, de la manera en que ellos mismos lo hacen, que los propios antropólogos lo hacen, y hacen muy bien la distinción. Por ejemplo, refiriéndose a la peregrinación de los huicholes a Wirikuta, desierto de San Luis, en busca del famoso peyote, Víctor Labra, Porras Castillo, Broda Prucha concluyen que los huicholes miran el paisaje del desierto con ojos mítico-religiosos, como lugares impregnados por la presencia invisible de sus antepasados, como geografía sagrada, como paisaje ritual, dice Broda Prucha, como paisaje ritual. Voy a citar aquí un pasaje de Porras Carrillo, como que bien describe la percepción indígena huichol, digamos así, el paisaje. Temor y respeto son actitudes comunes ante ese paisaje, el desierto. El desierto tiene un orden, una lógica y se encuentra poblado, habitado por seres que existieron antes de los actuales indígenas, ya sea considerados como antepasados, dioses, diablos o seres peligrosos. Por un lado, se puede considerar sin duda a Wirikuta como topografía sagrada en la que los lugares están bien determinados y con accesos específicos, al menos para los que conocen sus puertas que, aunque invisibles, requieren de una apertura ritual. Y tratándose del paisaje urbano, que ya le he dicho que también me apasiona, ¿no? Hay un estudio de una americana que se llama Bárbara Rubin Hudson. En un artículo, en un trabajo muy sugerente sobre la historia de la urbanización de los Estados Unidos, ella demuestra cómo la estética del paisaje urbano ha estado regida por mucho tiempo en los Estados Unidos por la separación entre cultura y comercio. Esto es curioso, la separación entre cultura y comercio. Se suponía siempre a priori que las áreas o zonas comerciales son inevitablemente feas, chocantes y estéticamente detestables, y que por lo tanto lo cultural urbano tiene que ver con instituciones no comerciales ni industriales, y que, por ejemplo, edificios históricos y religiosos, joyas arquitectónicas, teatros, museos de arte, parques y jardines, en fin, grandes planos unificados, monumentalizados, etcétera, etcétera. Las áreas y centros comerciales eran percibidos como una pesadilla de luces de neón y de publicidad variopinta y chilona. Eso no forma parte de la estética del paisaje urbano, ¿no?
Según la autora, solo muy recientemente, la llamada arquitectura de las franquicias o arquitectura de marca, cuyos prototipos son los McDonald's, ¿no? Lo mismo que los grandes centros comerciales y los parques temáticos, ha sido integrada a regañadientes al paisaje urbano como un componente estéticamente aceptable. Esto es muy reciente. El estudio de Barbara Rubin Hudson es interesante porque demuestra a la vez el condicionamiento cultural y la relatividad cultural de la percepción estética del paisaje urbano. Así que el modelo que tenían los americanos ya en su proceso de urbanización era nada menos que París, la Escuela de Artes de París, imagínense. Así que todas las partes comerciales, los barrios chinos ahí con sus luces redondas, etcétera, detestable, ¿no? Publicidad por todas partes, detestable, no forma parte del paisaje urbano, ¿no? Esto con respecto entonces al condicionamiento cultural, el régimen escópico de del paisaje. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Bueno. La percepción del paisaje, que voy a estudiarlo en relación con la pertenencia socioterritorial. Así que no es lo mismo contemplar el paisaje desde afuera, ¿no? En posición de exterioridad, y desde adentro, sobre todo en una situación en que tengo una fuerte pertenencia socioterritorial. Ahí la percepción cambia completamente, ¿no? Es lo que quiero ilustrar. Así que la relación peculiar entre identidades étnicas y percepción del paisaje, ¿no?, nos lleva de la mano a la tesis que aquí queremos proponer. Así que el sentimiento de pertenencia a un territorio, sobre todo a escala local o regional, implica una relación peculiar con los paisajes que constituyen sus marcadores simbólicos. Así que una relación que va mucho más allá de la mera contemplación de los mismos desde una posición de exterioridad. Diríamos que al igual que nuestra casa solariega y nuestras posesiones más entrañables, los paisajes nativos constituyen algo así como envoltorios territoriales de nuestra comunidad, receptáculos de la memoria colectiva, marcadores simbólicos de la identidad colectiva e individual. Estamos en el plano de lo que Bonnemezón llama paisaje patrimonio, elemento de la memoria colectiva, y paisaje identidad, que permite identificarse a una cultura o a una sociedad. Y Bonnemezón opone paisaje identidad, paisaje patrimonio, a paisaje recurso orientado, por ejemplo, al consumo turístico o meramente estético. Esta relación peculiar con el paisaje, que llamaremos que de tipo tradicional, esta relación tradicional con el paisaje, se puede analizar a través de indicadores como el sentimiento de arraigo y el apego socioterritorial, con todas las connotaciones afectivas implicadas por estos términos. Bueno. Como les dije, iba a tomar yo como pretexto una vieja investigación que dirigí aquí en el Valle del Apisco, ¿no?, con mi siempre recordada, nunca olvidada Mónica Yandró, que era mi colega de la Universidad Iberoamericana, que murió. Una investigación cuyo resultados así en bruto siempre me da materia de mayor reflexión. Ahora, por ejemplo, descubrí que puedo sacar conclusiones acerca de la percepción del paisaje
a partir de esa investigación. No les voy a decir dónde se encuentra el Valle del Atlisco, imagínense, y que el centro de poniente del estado de Puebla. No voy a hablar de sus características geográficas que ustedes conocen muy bien. Desde el punto de vista administrativo, recubre estos municipios, que por orden de mayor importancia, por supuesto, el municipio de Atlisco, después que tiene más de 100.000 habitantes, Huaquechula, del orden de los 30.000, presigue Atzicihuatán, Xochimilco, Tianguismanalco, de la zona en que hicimos una investigación, básicamente en términos de una encuesta por cuestionario, con una encuesta, digamos así, sobre la base de un muestreo muy bien hecho por profesionales, así que cubrimos toda la zona muy bien. Esto lo combinamos con trabajos de antropólogos a ciertas regiones, a ciertos pueblos que nos interesaba particularmente por su densidad cultural, Huaquechula o Xochimilco, ¿no? También voy a saltar toda la historia económica de esta región que ustedes conocen muy bien, para pasar inmediatamente a lo que fue esta investigación, a algunos de los resultados, ¿no? Así que el objetivo no fue explorar la relación de sus habitantes con el paisaje. Inicialmente no era nuestra intención, digámoslo así. En todo caso, este aspecto, el aspecto paisaje, estaba englobado dentro de un objetivo más amplio. Así que indagar y, dentro de lo posible, medir la amplitud, las motivaciones y la intensidad de la vinculación territorial de los habitantes, bajo el supuesto de que esta vinculación no es meramente simbiótica, como en el caso de los organismos no humanos, sino que está mediada culturalmente por la integración y el sentido de pertenencia a un determinado grupo social. Para nosotros, esta integración y sentido de pertenencia son las categorías que definen la identidad socioterritorial del grupo, que es solamente una dimensión de la identidad. Atención que la identidad, tanto la individual como la colectiva, es multidimensional, ¿no? Por lo tanto, la identidad socioterritorial es solamente una de las dimensiones, sobre todo las identidades territorializadas, ¿no? Se trataba entonces, en el fondo, de estudiar, de explorar la identidad regional de los pobladores del valle y, secundariamente, el impacto de la modernidad urbana representada por la vecindad de la ciudad de Puebla, de la exposición a los medios y por la migración de los habitantes fundamentalmente hacia los Estados Unidos. Así que es un área de migración reciente, 25 años, 30 años reciente. La pregunta clave de nuestro cuestionario, las preguntas claves de nuestro cuestionario, orientadas a detectar y a medir en lo posible el sentido de pertenencia socioterritorial, fueron principalmente los siguientes. ¿Cuál es el lugar donde le gustaría vivir y por qué? ¿Cuál es el lugar donde le gustaría vivir y por qué? Otra pregunta. ¿Cuál es el lugar o territorio al que se siente más ligado? Claro que no utilizamos esto porque no entienden, hay que, de otra manera, dónde se halla, etc. Ya los antropólogos saben muy bien cómo hay que preguntar. Bien. Esta última pregunta era una pregunta cerrada, que proponía al entrevistado una lista de niveles de organización socioterritorial distribuidos entre los polos del localismo y, arriba de todo, el cosmopolitismo. Por lo tanto, barrio, pueblo, municipio,
el Valle del Atrisco, el Estado, el pueblo, México como país, Estados Unidos, América Latina, ninguna percepción latinoamericana, ¿no? La gente de ahí ni sabe que existe la América Latina. El mundo entero. Bueno, una vez detectado el lugar de mayor apego, otras preguntas complementarias pedían al entrevistado describirlo, establecer su amplitud, enumerar sus componentes paisajísticos, paisajes naturales o paisajes antropizados, como es el caso de los paisajes pueblerinos, ¿no? Declarar los motivos por los que aceptaría abandonarla, esta pregunta fundamental. ¿Cuáles son los motivos por los que usted dejaría de vivir ahí donde le gusta vivir, tanto vivir, ¿no? También deberían expresar cuál de sus elementos o aspectos es lo que más extrañaba en caso de vivir lejos de ese lugar. ¿Qué es lo que más extrañas ahí de tu municipio, del valle, etcétera, de tu pueblo, cuando estás en el extranjero? ¿Qué es lo que más extrañas? Una pregunta también clave, ¿no? Finalmente, ¿cuáles son los motivos por los que se siente más ligado? Así que voy a compactar los resultados, ¿no? En lo que sigue presentaremos una apretada síntesis de los resultados obtenidos a partir de la exploración estadística, concentrándonos solo en lo referente al apego socioterritorial. En efecto, el objetivo central era indagar la amplitud, los niveles y la intensidad de dicho apego, considerado por nosotros como indicador del sentido de pertenencia y por ende la identidad regional. Nosotros queríamos explorar la identidad regional en el Valle de Atrisco, que dábamos por hecho, era nuestra hipótesis fundamental, ¿no? Nuestro cuestionario trataba de controlar con especial cuidado esta variable, dedicándole una batería de preguntas formuladas de diferentes maneras y en distintos momentos. Bueno, a la pregunta abierta, si tuviera que escoger dónde vivir, ¿qué lugar preferiría? El 85% de los entrevistados responde que en la misma localidad donde vive. Nuestros encuestadores repitieron, teníamos como cerca de 30 encuestadores, estudiantes, también de la Universidad de la UAP, la Universidad Iberoamericana y las Américas, ¿no? Entonces, fíjese, el 85% ahí mismo. Nuestros encuestadores repitieron varias veces de muy diferentes maneras, pero la respuesta siempre era la misma, en un porcentaje mayor, siempre a 80%. Y acuérdense que nuestra muestra era perfectamente representativa, a la pregunta cerrada, a la pregunta cerrada sobre el lugar o territorio al que se siente más apegado, ya dije que no hicimos así la pregunta, ¿no? De entre una lista de territorios de diferente amplitud distribuidos entre los polos del localismo y del cosmopolitanismo, 60% de los entrevistados afirma que su pueblo, y el 17% un hábito todavía menor, su barrio. Es decir, que el 78% de los entrevistados manifiesta un vínculo territorial abrumadoramente localista. Ustedes van a ir divirtiéndose con esta, ¿no? Cuando yo mostré esto, ¿dónde fue? En Holanda, en un congreso, todo el mundo quería venir a hacer investigaciones en Puebla. Ahí tiene el paisaje, ¿no? A la pregunta entonces, ¿cuál es el lugar? El 60% de los entrevistados afirma que su pueblo, el 17% por un ámbito todavía menor, su barrio, es decir, el 78% de los entrevistados manifiesta un vínculo territorial localista. Así que el pueblo, la localidad en la que viven y han vivido, constituyen su mundo vital. Atención que esto para nosotros era contraintuitivo. Así que yo no tenía la menor duda de que había una fuerte identidad regional. Y dije,
este es el lugar donde voy a saber bien cómo funciona la identidad regional, y encontré un localismo enorme, ¿no? Así que el pueblo, entonces, la localidad en la que han vivido, constituye su mundo vital. El apego al municipio, apenas el 6%, a todo el Valle de Atlisco, apenas el 6%, y al Estado de Puebla, cómo perciben al Estado, el Estado de Puebla, presenta porcentajes realmente bajos. Ni qué decir del apego a México como país. Esto causó también toda donde fue una controversia, estaban escandalizados mis colegas en el Instituto de Investigaciones Sociales, que no podía hacer. No podía hacer esto, que cómo no iba a tener sentimiento nacional. Aquí, qué sé yo, echamos a los franceses y un montón de cosas, ¿no? Y nosotros replicamos la investigación, un antropólogo colombiano realizó con el mismo cuestionario en Tlayacapan y en otros lugares ahí de Cuernavaca, y el perfil es sí, un apego fundamentalmente localista y el sentimiento nacional sumamente flojo, digámoslo así, ¿no? Es algo impresionante. Espero que las celebraciones del bicentenario y del centenario aumente el sentido de pertenencia nacional, ¿no? Pues esto es muy nuevamente inesperado, contraintuitivo, ¿no? Así que ni qué decir el apego a México como país, que solo representa el 5.3%. Esperábamos nosotros un regionalismo temperado por un fuerte sentido de vinculación nacional, y nos encontramos con un localismo exacerbado, poco regionalista, digamos así, poco nacionalista. La percepción del municipio y de la región como objeto de apego solo adquiere cierta relevancia en la segunda mención, porque también preguntamos, bueno, está bien, dice que el lugar que más te gusta es donde naciste, ahí donde naciste. Y en segundo lugar, si tuviera que decir otro lugar, y otra vez su pueblo, ¿cómo está eso? Solo en segundo lugar, entonces, ocupa un lugar importante, de lo que se puede inferir que la región es importante, pero solo en función de la localidad. Solo en función de la localidad. Esta orientación de las lealtades territoriales en el Valle del Atlisco es relativamente congruente con la historia del campesinado mexicano en el centro de México en el siglo XIX, que, como afirman algunos historiadores, luchó contra el invasor en primer lugar en defensa de su patria chica, es decir, de sus pueblos y de sus localidades, y solo en segundo lugar, y como de rebote, en nombre de la patria grande. Esta combinación entre lealtad local y lealtad nacional, con el primado del primero, es lo que algunos historiadores han llamado nacionalismo popular. En México no solamente ha existido un nacionalismo de las élites, liberales, conservadores, ha existido un nacionalismo popular, que implica esta combinación peculiar entre lealtad local y lealtad nacional. Bueno, por lo que toca a la progresiva especificación del lugar al que se siente más ligado, destacaremos los siguientes datos obtenidos a partir de las respuestas correspondientes. Aquí vamos a encontrar el paisaje en forma indirecta, ¿no? La mayoría de las localidades, así como el ambiente natural y antropizado de los lugares mencionados como objeto de mayor apego, se designan siempre con un toponímico preciso. En la región, los pueblos han sido denominados a partir de la toponimia que combina la lengua indígena con la española, y esta nomenclatura se ha mantenido a través de casi 5 siglos. Pero aún en los años 20, cuando se realiza el reparto agrario y se funda nuevas poblaciones, continúa empleándose, por ejemplo, Santa Lucía, Cosamaloapan, siempre el nombre del santo y después el nombre del toponímico indígena anterior. Bueno. 2. La amplitud del lugar seleccionado, como dijimos, no sobrepasa nunca los límites del municipio. 3. A la pregunta, en la zona donde usted vive, ¿cuáles son los sitios más importantes, bien conocidos por todos y muy típicos?
Los entrevistados mencionan en primer lugar, en el 36%, sitios y monumentos religiosos, iglesias y conventos. Así que el paisaje pueblerino urbano, colonial, en primer lugar. Y solo en segundo lugar, sitios naturales del entorno ecológico, como ramales del río Nejapa, Altocopan, ojos de agua, varios cerros, incluida la Sierra del Tenso, zonas boscosas y las enormes barrancas que desciende el Popocatépetl. Esto es, ya son aspectos del paisaje, ¿verdad? En términos equivalentes, este es el primer momento en que aparece el paisaje como componente valorizado del mundo vital de estos campesinos. En efecto, podríamos codificar esta respuesta distinguiendo entre paisajes arquitectónicos pueblerinos, donde la iglesia, el zócalo y otros edificios religiosos desempeñan efectivamente un papel fundamental, y paisajes naturales. Lo más interesante es que, a pesar de que la pregunta solo sugiere una descripción objetiva, ambos tipos de paisajes se describen siempre en términos altamente valorativos, con fuertes implicaciones subjetivas de los entrevistados. Hablan con emoción del lugar, no solamente de pedir cuáles son los más importantes, los más típicos, y hablan con emoción y despliegue afectivo de los lugares que a ellos les importan. Más aún, en un porcentaje significativo, el tono de la descripción es admirativo e incluso eufórico. A partir de los datos obtenidos se puede decir que más de la mitad de la población percibe su territorio no como algo distante y ajeno, sino como algo entrañable y cercano del que tienen un conocimiento íntimo. En las entrevistas etnográficas realizadas por los antropólogos, el tono emotivo y personalizado de las descripciones se acentúa aún más. A la pregunta, ¿por qué le gusta estar en tu tierra?, los entrevistados responden, por ejemplo, aquí me siento bien, porque me gusta oler el campo, de todos los sentidos. Me gusta oler y sentir el campo, porque en mi casa me siento tranquilo, etcétera, etcétera. Una de las preguntas claves para detectar indirectamente los componentes afectivamente más valorizados del mundo vital era, a ver, en orden de importancia, diga, ¿qué es lo que más extrañaría si estuviera lejos?, ¿no? Se trataba de una pregunta cerrada que presentaba una serie de opciones, entre las cuales figuraba explícitamente el paisaje. Le preguntamos eso. Y sin embargo no le daba mucha importancia así a la pregunta sobre el paisaje. Es que ellos no manejan este concepto, no forma parte, digamos, de su sistema de categorías. Ellos no ven el paisaje en los términos que nosotros describimos o percibimos el paisaje. En cambio, lo que ellos dicen, sí, el paisaje, pero sobre todo el clima. Es curioso cómo subrayan el clima, lo que más les gusta, el clima, y lo que echarían de menos estando lejos, ¿verdad? Así que la familia primero, después los amigos, después recién viene el clima y el paisaje, y finalmente las fiestas, las tradiciones, el pueblo y las ciudades. Pues bien, para nuestra sorpresa decíamos que el paisaje prácticamente no se menciona, pero esto tiene una explicación porque ellos no usan esta categoría. Ellos no viven el paisaje como paisaje, ¿no? Por lo que toca, bueno, a la estructura motivacional del apego, esta es la que corresponde a una comunidad tradicional en el más puro sentido teunesiano. Así que se trata de una estructura principalmente basada en la sangre y en la tierra. En el 94% de los casos, los entrevistados invocan como razón principal de su apego el hecho de que allí radica su familia. En segundo lugar, porque la propiedad de la tierra. En tercer lugar, porque ahí están sus amigos y todos lo conocen. Y por último, el hecho de compartir las ideas y costumbres de su comunidad. Pues bueno, voy a saltar todo esto para no.
lo que decíamos que era esto un pretexto para sacar conclusiones acerca de la percepción del paisaje, sobre todo en condiciones no de exterioridad con respecto del paisaje, sino siendo parte del paisaje, digamos. La primera conclusión que puede formularse es lo siguiente. Las comunidades campesinas tradicionales, atención que tengo oportunidad de contrastar el tipo de espacio que todavía está en el Valle de Atlisco y otro espacio dentro del mismo estado como el de Tehuacán, el Valle de Tehuacán, que es completamente diferente. Es el espacio areal tradicional aquí en el Atlisco, areal, un área implica límites precisos, una adentro y una afuera, cada quien ocupa su lugar dentro del área, etcétera, etcétera. El segundo tipo de espacio sería el área, el espacio red, que ya es el espacio de la globalización y de las transnacionales. Las maquilas de Tehuacán han cambiado profundamente la territorialidad. Y la situación es completamente diferente, entonces es fantástico para poder contrastar. Así que tengo un geógrafo que está, un alumno geógrafo que está haciendo un trabajo muy interesante desde el punto de vista de la geografía, porque él es geógrafo, ¿no?, en el Valle de Tehuacán. Hemos distinguido una espacialidad y una territorialidad completamente diferente. ¿Cómo ha cambiado en relación con el Valle del Atlisco? Hasta hace 8 años por lo menos. Yo no he explorado más, no he vuelto más ahí desde hace 8 años, ¿no? Pero por lo menos hasta ahí. Bueno. Así que la primera conclusión, las comunidades campesinas tradicionales del Valle del Atlisco consideran su territorio no como objeto directo de su apego, sino como símbolo y mediador de su pertenencia social. Es decir, no se sienten ligadas esta población al territorio en sí mismo, como sería el caso de un pintor. Ahí yo conozco el caso de una pintora italiana que se enamoró en la Toscana, creo, de un paisaje particular. Y estaba ella enamorada de ese paisaje y estaba todos los días pintando de diferentes maneras, digamos, ¿no? No, eso no es eso. Aquí el territorio del paisaje es como envoltorio de la comunidad, diríamos, ¿no? Así que no está ligado al territorio en sí mismo, sino en cuanto es el lugar donde vive el grupo, que es el objeto real de su apego y de su vinculación afectiva. En cuanto, por lo tanto, es un lugar compartido con sus seres queridos y sus semejantes. En cuanto es la representación simbólica de su grupo. Por eso es difícil detectar en estas comunidades relaciones afectivas directas entre las personas y el paisaje, ¿no? No es directo. El paisaje es una mediación, es un símbolo, es un geosímbolo en todo caso, pero no fuera de su comunidad, ¿no? Otra cosa que yo he notado, ¿no? No existe una ruptura radical entre la comunidad y el territorio que lo abriga. No existe una ruptura, no existe total, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos naturales se consideran también frecuentemente como seres animados, como actantes míticos donadores, si utilizamos la categoría semiótica de Greiman. Este relativo animismo, que hay una especie de animismo, ¿no?, se revela sobre todo en la investigación etnográfica que registra la presencia, la visión mítica de la tierra madre. Dicen, por ejemplo, la tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra, dicen los campesinos, y de los poderes cósmicos relacionados con la lluvia, así como también la percepción del volcán Popocatépetl, no como paisaje inanimado, no como estamos viendo ahí, no, hay una cosa muy distinta a lo que estamos viendo aquí nosotros y lo que ven ellos, ¿no? Incluso lo que ven los niños que pintan en las escuelas. Entonces hay un relativo animismo. El propio volcán es un verdadero actante, a la vez rabidoso, dicen, ¿no?, y enojón por sus frecuentes erupciones. Todo esto evoca irresistiblemente la tesis de Philippe Recollaz. Yo no sé si usted conoce el famoso libro de Recollaz, ¿no?, Más allá de la naturaleza y de la cultura, que es tan importante para entender la relación entre
entre cultura y naturaleza, que no hay que hacer una distinción tajante, ¿no? Bueno, según Descola, según este autor francés que se hizo famoso con este libro y que tiene toda una producción que da vuelta siempre a lo mismo, ¿no? Dice él, ciertos pueblos conciben su inserción en el entorno de una manera muy diferente que la nuestra, muy, muy diferente. Dice. ¿Por qué? Porque estos pueblos no se conciben como colectivos sociales que administran su relación a un ecosistema, no se ven así, sino como simples componentes de un conjunto más vasto en cuyo seno no se establece una verdadera discriminación entre humanos y no humanos, ¿no? Esta visión horizontal, digamos así, de lo ecológico que se contrapone a la visión jerárquica bíblica, ¿no? Todo nuestro entorno como una especie de gran organismo en que todos estamos relacionados como hermanos. Así que a veces yo relaciono esto con la llegada, con la historia del franciscanismo. ¿Se acuerdan? Que vino a renovar la iglesia medieval corrompida, ¿no? San Francisco de Asís saliendo por los campos, bailando ahí, hablando de hermano Sol, hermana Luna, ven la relación con la naturaleza, hermandad, fraternidad. En este momento es la concepción ecológica por excelencia, ¿no? Así que esto también se ve ahí, se ve claramente. La segunda conclusión, que se deriva en parte de la primera, a los campesinos tradicionales del Valle del Atlisco les resulta difícil objetivar el paisaje en sí mismo como objeto de contemplación, como decorado, como escena, como espectáculo, como se infiere de su escasa respuesta a los reactivos en los que se menciona específicamente el paisaje como posible objeto de apego o de extrañamiento en caso de ausencia. Ellos sienten el paisaje en todo caso como componente de un entorno ecológico global que incluye todo: fauna, clima, manantiales, olores, rumores y sabores. Este entorno se ve, se mira y también se admira. Recuérdense lo dicho sobre las modalizaciones apreciativas de los sitios naturales y antrópicos considerados. Pero sobre todo se siente y se vive, se percibe con todos los sentidos y no solamente con la vista, como cuando yo vengo de afuera a contemplar el Popo, así una fotografía maravillosa desde la ciudad de Atlisco, esta fotografía, ¿no? De aquí las frecuentes alusiones al clima, al olor del campo y de la milpa, a la sensación de bienestar y de libertad que proporciona la amplitud de los horizontes familiares. Respuesta: aquí me hallo, aquí me siento libre, aquí el espacio es ancho, etc. Por lo tanto, estamos lejos de la contemplación pura del paisaje que, según algunos estetas neocantianos, como el español Sánchez de Muniain, es un viejo autor de mi época, de mi juventud, no existe, ¿no? Muniain, que tiene la observación del paisaje tiene que reducirse a lo puramente subjetivo y visual, excluyendo otros elementos concomitantes como los sonidos, los olores, la temperatura y la humedad, ¿no? Hay que contemplar el paisaje estéticamente según las reglas de Kant. Esta manera tradicional de relacionarse con el medio ambiente natural se explica porque los campesinos lo perciben desde dentro y no desde afuera, no desde una posición de exterioridad como los turistas urbanos o los estetas del paisaje. En cierto sentido, ellos están dentro del paisaje, porque este ha constituido desde siempre y por generaciones su hábitat, su marco de vida habitual y su mundo vital. Recordemos lo dicho sobre la estabilidad, la autonomía, el antiguo arraigo de los habitantes de la época prehispánica. Igual que Teotihuacán, pero ¿qué diferencia? Por eso la relación con el paisaje es más bien de familiaridad, de empatía, de intimidad y de comunión, antes que de contemplación analítica y cognitiva.
Les falta, por lo tanto, la sorpresa de la novedad y, sobre todo, la distancia requerida para situarle, por decirlo así, frente al paisaje y objetivarlo en forma aislada, disociándolo del medio ambiente natural más amplio. Además, debido a su deficiente escolarización, carecen de los esquemas de percepción y apreciación que son privativos de los urbanos escolarizados, quienes han interiorizado como hábitos a través de la escuela los códigos creados por los pintores, ¿no? Ustedes saben que la categoría paisaje nos viene de la pintura del siglo XV, del siglo XV flamenca, y sobre todo del siglo XVII, la pintura holandesa que pinta paisajes. Así que responde a un código pictórico fundamentalmente, eso está estudiado históricamente, es muy interesante, ¿no? A esto debe añadirse el hecho de que tampoco perciben la separación brusca entre ciudad y campo, como los residentes de las ciudades, que por eso mismo valorizan la naturaleza y salen a buscarla afuera, a través del turismo dominical o estacional. En resumen, el paisaje constituye para los campesinos tradicionales del Valle de Atlisco un interlocutor animado, un patrimonio heredado de sus antepasados y un referente simbólico de identidad, paisaje, patrimonio y paisaje, identidad, que en última instancia se funden en una misma cosa porque el patrimonio remite a una memoria y la memoria es el principal nutriente de la identidad. Ahora sí vamos a terminar con un epílogo. Podríamos preguntarnos para terminar cuál va a ser el destino de este tipo de relación tradicional con el paisaje en esta época de la sociedad de redes, de las telecomunicaciones y de la movilidad generalizada a la que estamos entrando a raíz de la globalización. Algunos autores, como Bertrand Badi, anuncian el fin de los territorios, afirmación a la que hacía eco la teoría posmodernista de la desterritorialización. Es evidente que la relación tradicional, que yo llamo de tipo Gemeinschaft, con el paisaje que hemos reseñado en este trabajo, tendrá que cambiar en el corto o en el mediano plazo, como ya ocurre en otra región de este mismo estado, el Valle de Tehuacán, donde ya llegó la ola de la rurbanización, difusión en el campo de estilos de vida y modo de consumo urbano, a eso le llaman rurbanización, con la instalación de maquiladoras del vestido en los municipios rurales. Esto cambia completamente el panorama. Bueno, por lo menos hasta la época dorada, digamos así, de la maquila de Tehuacán, hasta el año 2000, ¿no? Después viene la declinación. Pero esto no quiere decir que vaya a producirse una deserción generalizada del territorio y, por lo tanto, la extinción irreparable de las identidades socioterritoriales, como pretenden algunos, ¿no? La topofilia es un término de Ji Futuan, un chino-americano, geógrafo, gran geógrafo, el autor de la distinción entre espacio y lugar, space and place, ¿no? Es decir, parece que según este autor, el territorio, el apego afectivo al territorio y particularmente al lugar de origen, parece ser una constante antropológica en la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? Las investigaciones disponibles, incluso en países europeos como Suiza y el norte de Italia, esto conozco muy bien, he estado en Trento, y de ahí saqué, digamos así, parte del cuestionario que aplicamos en Atlisco, de la Universidad de Trento, de la Facultad de Sociología. Bueno, en países europeos como Suiza y el noreste, comprueban la persistencia no solo de las identidades socioterritoriales, fíjense Suiza, sociedad de red, si es que existe, globalizada, todavía persiste las identidades socioterritoriales y lo que se llaman neolocalismos, fuertísimos neolocalismos, ¿no? Que consisten con el cosmopolitismo y la intensa movilidad territorial. Lo que se avisora en el horizonte no es la desterritorialización,
sino más bien la multiterritorialidad, que es otra cosa muy bien, la multiterritorialidad, es decir, la pertenencia a múltiples territorios discontinuos que da lugar a lo que algunos llaman identidades territoriales puntiformes. Mi identidad territorial, por ejemplo, yo no pierdo mi relación afectiva con el pequeño caserío donde nací, en medio de unos cerros, en mi país de origen, ¿no? Pero tengo otros lugares, un lugar particular de París, el Lungotevere en Roma. Así que ustedes saben que patria, ¿qué es patria? ¿Qué es la patria chica? Como dice un alemán, estupendamente bien, y cualquier emigrado se siente bien con esto, dice: la patria es cualquier lugar donde hay tumbas que visitar y amores que recordar. Genial. Por eso, nuestra identidad, nuestra multiterritorialidad, digamos así, es puntiforme. Son territorios discontinuos porque Paraguarí, que es donde yo nací, digamos así, no tiene nada que ver con Roma, con París, con Cambridge, qué sé yo, y mucho menos con México y el DF, ¿no? Mucho menos con el DF. Por lo tanto, mi identidad territorial es puntiforme y es multiterritorial. Así que no he perdido mi relación de apego con mis múltiples territoriales. Así que nada de desterritorialización, sino multiterritorialidad. Esa es la alternativa. En un libro sorprendente, ustedes dirán: ¿de dónde sacó esto? Lo saqué de un brasileño, amigo mío, un brasileño. En un libro sorprendente titulado precisamente El mito de la desterritorialización, o mito de desterritorialización. Y el subtítulo es Del fin de los territorios, alusión a Badis, ¿no? Y a otros muchos. A la multiterritorialidad, el geógrafo brasileño, que estudió como yo en Francia también, y que practicó la multiterritorialidad, como yo, pues. El geógrafo brasileño Rogério Hausbaer demuestra que el abandono temporal o definitivo del territorio de origen y la movilidad humana por nuevos y diferentes territorios no implica automáticamente la desterritorialización, sino más bien la incorporación de nuevas dimensiones que vienen a superponerse a la territorialidad de origen, ¿no? Sin cancelarla ni suprimirla. En efecto, la territorialidad se mide por la persistencia de vínculos subjetivos de pertenencia a un territorio determinado, independientemente de la presencia física en la misma. Un mismo sujeto puede vincularse subjetivamente y de muchas maneras a muchos territorios a la vez. Es el caso de nuestros migrantes. Ustedes piensan que se desligan de sus territorios, no del Valle del Atlisco, ¿no? Pero no. Así que se puede abandonar físicamente un territorio sin perder la referencia simbólica y subjetiva al mismo a través de la comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia, ¿eh? Y cuando trasponemos fronteras internacionales, frecuentemente llevamos la patria adentro, como dice una conocida canción folclórica argentina, que me gusta mucho, por cierto, ¿no? Llevamos la patria adentro, ¿no? No me fui, ni partí, ni volví, porque siempre llevo mi patria adentro, ¿no? Bien. Para concluir, a modo de colofón, no resisto a la tentación de citar estos párrafos de Rogério Hausbaer. Así que esto va a terminar como un gran acorde final, ¿no? Dice él: el mito de la desterritorialización es el mito de los que imaginan que el hombre puede vivir sin territorio, que la sociedad puede existir sin territorialidad, como si el movimiento de destrucción de territorios no fuese siempre de algún modo su reconstrucción sobre nuevas bases. Cada uno de nosotros necesita, como un recurso básico, territorializar. No en los moldes de un espacio vital darwinista ratzeliano, Ratzel, ¿te acuerdas? Geógrafo alemán determinista, Ratzel,
que impone el suelo como un determinante de la vida humana, sino en un sentido mucho más variado y relacional, radicado en la diversidad y en la dinámica temporal del mundo. Nos parece que el gran dilema de este inicio de milenio, dice él, no es la desterritorialización, como sugiere Virilio y otros posmodernos, sino la multiterritorialidad, la exacerbación de esta posibilidad que siempre existió, pero nunca en los niveles contemporáneos, de experimentar diferentes territorios al mismo tiempo, reconstruyendo constantemente el nuestro. Y muchas gracias por este largo discurso. En Colombia a la gente con tanta sabiduría se le prefiere decir maestro y no doctor. Muchísimas gracias, entonces, maestro Gilberto Jiménez Montiel. Damos el paso a las preguntas que tengan ustedes. Podemos, sí, vamos a sacar el micrófono. Bueno, maestro, es muy agradable llegar a este recinto y ver que todavía hay posibilidades de tener un territorio para la expresión. En lo particular, le quiero dar las gracias por toda la perspectiva para el análisis futuro del territorio, que no solamente puede ser en Sudamérica, sino también en México, en España o en la mismísima China. Y bueno, qué bueno que nos trae todas estas propuestas, porque realmente es muy interesante ver que todavía hay muchas posibilidades. Yo creo que lo que usted nos ha expuesto hoy es una cuestión esencial para poder abordar el problema del territorio desde cualquier perspectiva, que habría que abordar más en lo particular. A mí me queda por lo menos muy claro que ya los antropólogos debemos de dejar de ser los actores principales para escribir sobre los que viven en el territorio. Que ya los antropólogos debemos de hacer más narrativas, cada vez me convenzo más, y que solamente debemos ser interlocutores de los actores sociales que están inmersos en sí en los fenómenos. Yo le doy las gracias porque a pesar de no estar en su terruño, se siente usted feliz, se ha adaptado a la multiterritorialidad y bueno, qué bueno porque eso permite seguir viviendo y seguir buscando y seguir investigando el territorio. Muchas gracias. Gracias, creo que tú tienes, no sé si te aproximas porque creo que… Bueno, buenos días, doctor. A lo largo de este seminario, a mí al menos y a muchos espero yo de los que compartimos, nos ha quedado claro que el territorio, siendo una construcción social finalmente del espacio, implica necesariamente esta multiplicidad de construirla, es decir, la multiterritorialidad. En esa medida podemos entonces, decíamos ayer en alguna de las mesas, echar probablemente al bote de basura esta condición o este concepto o noción del no lugar, que ya no aplica. Y justamente en el marco del bicentenario y del centenario, a mí me llama justamente la atención cómo la manera en que los medios de comunicación, un poco los spots han invadido un poco esta condición de cómo entender el ser locales o el ser nacionales. Y en ese sentido va mi pregunta. ¿Cómo entender entonces la noción de arraigo? ¿Cómo entender la noción de sentido de pertenencia o de arraigo sin establecerla justamente como esta única dimensión dominante en la construcción social del territorio o del paisaje, sin caer precisamente en el saber topofílico del espacio, del territorio, sin caer precisamente en estos saberes historiográficos a manera convencional que nos dicen qué es el territorio o qué es el paisaje? En términos metodológicos, ¿cómo hacer? Es decir, hasta hoy el sentido de pertenencia en muchos casos se ha considerado justamente esto, un arraigo, pero en este término un poco fatalista, como se comentaba ayer en una mesa con el doctor Abilio, en donde el arraigo es como muy nacionalista
y como no solo en esos términos, y más en el marco de lo global, donde hay un entender no solo externo e interno, sino una reconfiguración del sentido de pertenencia. Por eso esta múltiple territorialidad. Gracias. No sé si recogemos todas las preguntas y se responde o vamos por partes. No, porque uno se pierde los detalles. Bueno, aquí hay todo un debate del que estamos saliendo, ¿no? Yo les hablaba de cómo se habla de la diversidad de los espacios y de los territorios, modelos, tal modelo tradicional que se llama de tipo área, los territorios, mejor dicho, los espacios areales, dicen los americanos. Está el territorio red, y está, digamos así, lo que últimamente llaman el territorio rizoma, que se supone que es el territorio de la globalización, ¿no? Donde el espacio ya está comido por el tiempo y donde por lo tanto ya no interesa más la territorialidad. Son tesis extremas y radicales, ¿no? de algunos autores. Y ya el espacio no cuenta, ya no somos pobladores de lugares y de espacios, sino del tiempo. Que espacio rizoma, es la, ¿cómo se llama? Es una metáfora tomada de cierta clase de vegetales que ustedes saben que echan como raíces bajo tierra, pero esas raíces pueden ser al mismo tiempo tronco, vulvas, hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Sin ninguna jerarquía, no es como el árbol que tiene toda una jerarquía, raíces, tallo, tronco, ramas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí ya no habría problema, ya no hay territorio, así que se acabó el problema. Así que todos vivimos la simultaneidad del tiempo gracias a las tecnologías de comunicación, en fin, hay diferentes... la tesis fundamental es que incluso, nadie admite, salvo como algo así como un tipo ideal, exagerado, la existencia del espacio rizoma, ¿no? Que presenta algunos autores ahí, por ejemplo, Urri y algunos sociólogos alemanes. Pero sí, el espacio red, porque la globalización se define en términos de interconectividad, digamos así, global, sí, el espacio red. Pero la tesis es que ni en el espacio red se excluye la posibilidad del apego socioterritorial. Bien. Así que incluso si yo soy una persona totalmente, como ya alienada, solamente vivo en un cuarto con una, digamos así, con una computadora y solamente vivo relacionándome y bloqueando con toda la gente de afuera, con mis amigos virtuales, incluso yo vivo solamente en una especie de espacio virtual, pues necesito un pequeño territorio, un cuarto que a su vez está en un barrio que a su vez está en una ciudad, que es una zona de la ciudad donde es posible. Es que no es posible evitar el territorio. Entonces aquí entra la cuestión de la multiterritorialidad. Así que muy bien, yo puedo tener una pertenencia, yo puedo tener, digamos, mi red virtual supraterritorial, pero eso no excluye de ninguna manera mi pertenencia territorial, mi múltiples pertenencias territoriales. Si es que uno ha salido y uno es emigrante, por ejemplo, y ha salido de su lugar de origen. Así que hay por ahí el ejemplo, se puede poner ejemplos, ¿no? Supongamos un hindú que estos se manejan muy bien, digamos, y las computadoras y los medios informáticos. Supongamos que tiene una casa de cambio en Calcuta, que maneja estupendamente bien las redes virtuales, sabe cuál es el curso de la moneda, pero de tanto en tanto se da vueltas, junta las manos y reza a diosas hindúes. Y cuando sale de su trabajo y sus fines de semana los pasa con la gente de su grupo étnico. Así que más globalizado no puede estar. Imagínense, tiene una casa de cambio y maneja las redes virtuales de forma impresionante. Pero ¿cómo maneja su sentido de pertenencia, tanto étnico como local?
Así que no se excluye, no se excluye. Y la tesis básica es que no podemos vivir sin territorio. Necesitamos, por nuestra salud, por lo menos, un pedazo de territorio para poder sobrevivir, ¿no? Y en general, muchos de nosotros, lo que estudiamos, sobre todo, y los que hemos salido afuera, hemos practicado la multiterritorialidad. Desde que yo salí de mi casa, primeramente pasé por Asunción, la capital de mi país, de ahí me fui a Argentina, esto no saben los argentinos, hice mi secundaria en la Argentina, de ahí me fui a España, esto no saben los españoles, yo conozco muy bien el norte de España, de ahí me fui a Roma, de ahí a París, y últimamente, constantemente, vamos a suponer, estoy muy apegado a Cambridge porque ahí estudió y vive mi hijo mayor. Imagínense, ¿y acaso esa es mi multiterritorialidad? He practicado la multiterritorialidad y muchos de nosotros. ¿Cómo no voy a amar y no voy a estar apegado a los lugares de París donde yo estudié, de Cartier-Latin? ¿Cómo no voy a estar apegado ahí, no? Así que no se excluye, incluso en la más globalizada, en la más virtualizada, digamos así, a las sociedades, lo máximo la globalización, no se excluye, digamos así, las múltiples pertenencias posibles, la posibilidad de la múltiple pertenencia y la multiterritorialidad. Entonces aquí cabe generalmente la pregunta, bueno, ¿usted de dónde? Bueno, yo soy paraguayo de origen, pero soy mexicano también. ¿Y qué eres más? ¿Eres más paraguayo que mexicano? Las dos cosas. ¿Cómo que las dos cosas? No, también entiendo. Seguramente que eres más paraguayo que mexicano. No, le dije, siento igual. Siento mi lealtad, conozco muy bien la cultura mexicana, aquí he vivido más aquí que en el Paraguay, así que, pero ¿qué importa mi doble pertenencia nacional territorialidad? Pues así es. ¿Por qué quiere escarbar y necesariamente hacerme confesar que predomina más mi identidad de origen que otra? No, y puede ser múltiple. Así que esa sería la respuesta. No se excluye en ningún caso, aunque estés en un espacio súper globalizado donde supuestamente el espacio es de tipo rizoma, aún ahí puedes tener, no se excluye las múltiples pertenencias de territorialidades. Nadie será nunca exclusivamente virtual como ser humano. ¿No? Muchas gracias. Yo, como comprenderán, me siento muy cómoda con esa respuesta. ¿Quién más quiere hacer? ¿Sí? Pues fíjense, por la muerte de mi querida ayudante y exalumna, ¿no? Pues se complicó la publicación, pero hay un montón de publicaciones por en la revista mexicana de sociología. Yo escribí ahí un gran informe y en otras partes que no me acuerdo más, y en revistas generalmente, ¿no? Y por pedazos, pero no hay una publicación grande de todo el estudio, ¿no? Así. ¿Alguien más? Mientras se anima alguien más, yo quisiera preguntarle ¿qué concepción teórica y social le merece estas nuevas políticas de la UNESCO de declarar patrimonios de la humanidad a ciertos paisajes? En Colombia ese es el furor hoy. Entonces quisiera saber qué... Pues yo tengo una alumna que hizo su doctorado sobre este concepto, justamente la patrimonialización de las ciudades, ¿no? En este caso era Valparaíso, que entre paréntesis no sé cómo está, después de si se conserva, qué le hizo el terremoto, ¿no? Y esta chica estudió fantásticamente cómo se produce la patrimonialización. Es decir, que desde el momento en que surgen los primeros reclamos y solicitaciones, digamos así, para declarar como patrimonio universal de la humanidad, digamos, de una ciudad. Después tibiamente se comienzan a interesarse las autoridades locales. Después pasa al interés de las autoridades nacionales que comienzan a pensar económicamente en turismo, ¿no?
Después el pedido formal, hay todo un proceso de cómo se produce sociológicamente y antropológicamente es muy interesante, ¿no? De que ninguna ciudad nace con una patente ya ahí de valor patrimonial. Eso es el producto de una producción social muy compleja. Después interviene la UNESCO, por supuesto, vienen a ver la ciudad. La UNESCO tiene sus categorías de cómo tiene que ser una ciudad para que sea declarada, etcétera, etcétera. Y casi siempre termina en términos de valor de cambio y no de valor de uso. Es decir, que lo que interesa es fundamentalmente atraer turistas, digámoslo así, ¿no? Y cómo cambia el sentido, y cómo va transformándose el sentido y el valor de lo que llamamos patrimonio, patrimonialización, que cambia completamente cuando llega a las clases nacionales dirigentes. Una cosa es lo que significa para la UNESCO, otra cosa es lo que significa para las autoridades nacionales y otra cosa para los pobladores locales, que pelean siempre por el sentido original, digamos así, del carácter patrimonial de su ciudad. Así que es un fenómeno muy interesante para estudiar cómo se produce